Muy bien. El tema de hoy titula hidrodinámica. Hidrodinámica. Como ya ustedes han visto, los que han pasado la vez anterior o también en el laboratorio han estado comentando temas de hidrodinámica. Hidro, etimológicamente agua, y se ha ampliado a fluido, dinámica, trabajo, movimiento. En la gráfica se puede ver un perfil de una avioneta, donde evidentemente para evitar las corrientes de aire frenen el desplazamiento en el despegue, se diseñan estos modelos que se llaman aerodinámicos, que permiten una menor fricción de la avioneta con el fluido. Entonces el tema es de fluidos en movimiento. Hay muchos ejemplos de fluidos en movimiento. Por ejemplo, las aguas del río Piraí, el viento que va de norte a sur, el humo en los incendios forestales, son ejemplos de fluidos en movimiento. Hay otros fluidos que se mueven a través de tuberías o conductos. Aquí en el gráfico derecho tenemos un tanque elevado, donde en forma ampliada está una tubería y una llave de paso. Entonces, hay fluidos que pueden moverse a través de ductos, conductos o tuberías. Aquí es la gráfica también donde está una tubería de sección angosta en la parte baja, de sección más ancha en la parte alta. Parte de esto vamos a ver con el avance de las lecciones. Siempre dijimos, la pregunta del más bajo nivel de conocimiento es ¿qué? ¿Qué? En este caso, ¿qué estudia la hidrodinámica? Por ejemplo, ¿qué estudia? ¿Qué es flujo en ductos o conductos? ¿O qué restricciones vamos a tomar? ¿Qué dice la ecuación de continuidad o qué representa? ¿Qué dice la ecuación de Bernoulli? ¿Y qué conservación expresa? Y las aplicaciones como ser el medidor de Venturi o otras aplicaciones de hidrodinámica. En hidrostática hemos visto básicamente dos principios. El principio de Arquímedes y el principio de Pascal. En hidrodinámica hay básicamente dos ecuaciones. La ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli. Entonces, volviendo al tema de qué estudia la hidrodinámica, hidro, como ya hemos dicho muchas veces, es una palabra compuesta formada por dos palabras. La primera, hidro, etimológicamente significa agua, pero se ha empleado a fluido. Y la otra palabra es dinámica, que significa movimiento. Por eso aquí está desglosado. La hidrodinámica estudia a los fluidos en movimiento. Hidrodinámica estudia a los fluidos en movimiento. De eso se trata. Hidrodinámica estudia a los fluidos en movimiento. Hidrodinámica. Hidro, agua, etimológicamente ampliado a fluido, estudia los fluidos en movimiento. ¿Y qué son fluidos? Aquellas sustancias, elementos o compuestos que tienen precisamente esa característica de fluir, de deslizarse, de desplazarse prácticamente de forma automática. Y esos fluidos son los líquidos y los gases. Los líquidos y los gases. La fuerza de cohesión de las moléculas del líquido no es tan fuerte como en los sólidos, por eso adaptan la forma del recipiente que los contiene. Y los gases, esa fuerza de cohesión es mucho menor, de tal manera que ocupan todo el volumen que les sea posible. Pero estamos haciendo una limitante. Vamos a estudiar fluidos que se mueven a través de ductos o conductos, ¿no?
movimiento de fluidos a través de ductos o conductos. Eso es. En resumen, hidrodinámica estudia a los fluidos en movimiento. Los fluidos son los líquidos y los gases. Y estudiaremos con varias restricciones el movimiento de fluidos a través de tuberías, de conductos. No fluidos que se mueven libremente a la atmósfera, como el río, el viento, etc. El humo de un cigarrillo, una cascada, ¿no?, de agua en algún lugar, no. Vamos a ver esas limitaciones. Bien, ¿cuáles son las limitaciones? En primer lugar, cuando el fluido se desplaza por una tubería, hay lo que se llama el perfil de velocidad. El perfil de velocidad. Aquí está la tubería. En la parte superior y en la parte inferior. Esta es la tubería. Entonces, imagínense como en una maratón. En una maratón de personas, las personas más veloces van en punta, las menos veloces más atrás. En los fluidos en movimiento a través de tuberías también sucede algo parecido. Hay partículas que tienen una mayor velocidad en su desplazamiento, están en punta, otras menos. Entonces, este perfil que se forma se llama perfil de velocidad. Este perfil aquí, curvo, que se está formando, se llama el perfil de velocidad. Perfil de velocidad. Entonces digo, vamos a estudiar fluidos que se mueven a través de tuberías. A través de tuberías. Donde vamos a simplificar que el perfil de velocidad sea plano. Perfil de velocidad plano. Aquí está. Este es el perfil de velocidad plano. Sería como una marcha de soldados. Cada partícula, como si fuera un soldado, ninguno puede adelantarse ni atrasarse. Eso para no complicarnos y decir que la velocidad en esa sección es la misma. Entonces, número 1, estudiamos fluidos que tengan perfil de velocidad plano. Perfil de velocidad plano. Aquí está lo que estamos llamando el perfil de velocidad. El perfil de velocidad. Entonces, ese perfil de velocidad estamos diciendo que será considerado como si fuera plano. Es una situación, por supuesto, teórica, ¿no? Teórica. Este es el perfil de velocidad plano. La primera simplificación. Perfil de velocidad plano. Ahora, el flujo puede ser laminar o turbulento. Laminar o turbulento. Ustedes ya se dan cuenta fácilmente cuando decimos turbulento. Ocasionalmente en tiempo de lluvias, por ejemplo, decimos, llegó el turbión al río Piraí. O sea, eso significa que el caudal es grande, que la velocidad también, y el movimiento de las partículas es en diferentes sentidos. Van, se chocan, etc. Estas flechas se llaman líneas de corriente. En un flujo turbulento, esta línea de corriente tiene movimiento rotacional, traslacional, etc., ¿no? Por ejemplo, puede ser que una partícula viene por acá y con movimiento rotacional, al mismo tiempo que está rotando, se está trasladando. Movimiento rotacional y traslacional. Eso es de alta velocidad. Pero cuando el flujo es laminar de baja velocidad, las líneas de corriente prácticamente son casi como esto, horizontales, no se cruzan una con la otra, no se cruza una con la otra. Normalmente este flujo, caudal o gasto, son palabras que significan lo mismo. Flujo, caudal o gasto. Flujo turbulento, gasto turbulento o caudal turbulento. Lo propio. Flujo laminar, caudal laminar o gasto laminar. En el laminar la velocidad es baja. Las líneas de corriente no se cruzan.
Entonces, las limitaciones que decimos, vamos a estudiar un flujo que solamente tenga movimiento translacional, no rotacional, no el de abajo. No viscoso, sin fricción, porque en parte aquí el perfil de velocidad tiene esta curva por la viscosidad, ¿no? Es decir, la fricción entre la pared interna del tubo y las partículas de líquido se van frenando. No viscoso. Y no compresible, o sea, incompresible, que no se comprima, que no se comprima. Estas son las limitaciones entonces que estoy explicando en el estudio de dinámica de fluidos. Repitiendo, vamos a estudiar movimientos de fluidos que se mueven primeramente a través de tuberías, conductos o simplemente ductos. Además, el movimiento ya en estos conductos o ductos es un movimiento donde el perfil de velocidad es plano, perfil de velocidad plano. Movimiento solamente translacional de flujo laminar, no rotacional, que no esté rotando y trasladándose, ¿no? De baja velocidad, no viscoso, sin fricción y no compresible o incompresible. Estas son las limitaciones entonces que estamos viendo para ver las ecuaciones de la dinámica de fluidos. Bien. La primera ecuación en dinámica de fluidos se llama la ecuación de continuidad. Ecuación de continuidad. En el esquema se puede observar una tubería de sección ancha que se ha llamado sección 2. Y esta tiene una parte angosta de sección 1. La sección o área es el espesor. Aquí el área 2 sería el espesor del tubo en la parte ancha. El espesor del tubo en la parte ancha. Y área 1 es el espesor del tubo en la parte angosta. Por supuesto, la velocidad es diferente en la parte ancha y en la parte angosta. Con esta flecha roja se está indicando la dirección de la velocidad en la parte central B sub 2. Y con esta otra flecha, la velocidad en la parte angosta 1, velocidad sub 1. Se considera una cantidad de masa que ocupa un volumen determinado. Aquí está sombreado este cilindro, digamos horizontal. La base es el área 2, o sea, la sección, el espesor, el grosor. Y, por decirlo así, la altura del cilindro es esta longitud, que en términos de velocidad sería velocidad por tiempo. Bien, entonces esta masa que se mueve en cierto tiempo pasa de la parte ancha a la parte angosta. De modo que la masa en la parte angosta que pasa será la misma que en la parte ancha. Por eso decimos, la masa en movimiento en la parte ancha, en base a como densidad, sabemos que es masa sobre volumen, la masa será densidad por volumen. Entonces, la masa en movimiento es densidad por volumen. La masa en movimiento, en términos de densidad, es densidad por volumen. Y aquí ponemos en otros términos. El volumen. Este volumen de este cilindro es un volumen de un cilindro que sería base por altura. ¿No? Base por altura. ¿Qué base? Es el área 2. El área 2. ¿Qué altura? La distancia 2. Pero la distancia, ponemos en términos de velocidad, sería velocidad por tiempo. Como velocidad es distancia sobre tiempo, la distancia es velocidad por tiempo. Es decir, estamos reemplazando de esa manera. Luego, en la tercera ecuación, el tiempo pasa a dividir. El tiempo pasa a dividir. Cuando el tiempo pasa a dividir, entonces queda en el primer miembro esta expresión. La masa que pasa por la parte ancha en la unidad de tiempo. Delta M sub 2 es una cantidad de masa
que pasa por la sección ancha en unidad de tiempo. A eso se llama caudal másico, o flujo másico, o gasto másico. La masa que pasa por la parte ancha en la unidad de tiempo. Haciendo las sustituciones hemos demostrado que ese caudal másico, ¿a qué es igual? A la densidad por la sección por la velocidad. La densidad del fluido, sea líquido, agua, aceite, petróleo, gas natural, lo que sea. Por el área 2, la sección del tubo, en este caso la sección ancha. Por la velocidad 2, la velocidad con que se está transportando. Entonces, esto es importante. El caudal másico es la masa que pasa por la sección del tubo en unidad de tiempo. Masa sobre tiempo. Por eso se mide en kilogramos por segundo. Esta es la masa en movimiento en la parte ancha y es igual a la densidad por el área 2 o sección 2 o grosor o espesor 2 por la velocidad 2. Lo mismo podría hacerse en la parte angosta. Entonces vamos a tener una expresión parecida. Lo mismo, entonces por analogía, el caudal másico en la parte angosta será la masa que pasa, delta M1, esta masa de aquí, en la unidad de tiempo. Por analogía será igual a la densidad por el área 1 y por la velocidad 1. Por supuesto, la densidad, si es líquido, es la misma. Lo que cambia es el área. El área 2 es mucho mayor que el área 1. Y también cambia la velocidad. Vamos a ver que la velocidad 2 es menor que la velocidad 1. Pero eso es. Entonces, la ecuación de continuidad expresa la conservación de la masa. Por tanto, se iguala. O sea, la cantidad de masa que pasa por la parte ancha en la unidad de tiempo es igual a la cantidad de masa que pasa por la parte angosta en la unidad de tiempo. Básicamente, este es el principio de la ecuación de continuidad. Por ejemplo, si en la parte ancha pasan 5 kilogramos por segundo, en la parte angosta pasan 5 kilogramos por segundo. La ley de conservación de la masa expresa que la masa no puede desaparecer. Tampoco puede aparecer de la nada. No podía ser que pase por la parte ancha, digamos, 5 kilogramos de fluido por segundo, y por la parte angosta pasen 10 por segundo, 10 kilogramos. No puede ser. El caudal másico, en otras palabras, es constante. Es constante. Entonces, por eso que decimos, es por la ley de la conservación de la masa. El caudal másico en la parte angosta es igual al caudal másico en la parte ancha o al revés. Al revés. Por eso igualamos estas ecuaciones. El segundo miembro de esta ecuación con el segundo miembro. Y esta es la ecuación de continuidad. Densidad por área 2 por velocidad 2 es igual a densidad por área 1 por velocidad 1. Entonces, esa es la llamada ecuación de continuidad. Esto van a memorizarlo. Cuando llegue el tiempo de examen oral, yo preguntaré, ¿qué estudia la hidrodinámica? La hidrodinámica estudia los fluidos en movimiento. ¿Cuáles son las restricciones o limitaciones que se toman en este tema? Bueno, se estudian fluidos que se mueven a través de tuberías o conductos, que tengan un perfil de velocidad plano, que no sean viscosos, solamente se trasladan, no rotan y además no se comprimen. Una de las ecuaciones que gobierna este tipo de fluidos en movimiento se llama ecuación de continuidad. ¿Qué ley de conservación expresa la ecuación de continuidad? Expresa la conservación de la masa, porque la masa no puede desaparecer en el interior de la tubería, tampoco se puede crear masa de la nada en el interior de la tubería. En otras palabras, el caudal másico en la parte ancha es igual al caudal másico en la parte angosta. La cantidad de masa que pasa por unidad de tiempo en la parte ancha es igual a la cantidad de masa que pasa por unidad de tiempo en la parte angosta. El caudal másico, entonces, es la masa en movimiento por unidad de tiempo.
y es igual a densidad por área por velocidad. Esta ecuación que he puesto aquí con fondo amarillo es la ecuación que expresa la conservación de la masa, la ecuación de continuidad. Esta es la ecuación de continuidad. La densidad en la parte ancha por la sección por la velocidad es igual a la densidad en la parte angosta por la sección en la parte angosta y por la velocidad en la parte angosta. Esta es la ecuación de caudal másico. En el caso de que se simplifique la densidad, queda área 2 por velocidad 2 es igual al área 1 por la velocidad 1. El área se mide en metros cuadrados, la velocidad en metros por segundo, entonces esto sería metros cúbicos por segundo. También es otra forma de expresar. Se llama caudal volumétrico. El caudal volumétrico es constante a lo largo de toda la tubería. O sea, el volumen que pasa por unidad de tiempo en la parte ancha es igual al volumen que pasa por unidad de tiempo en la parte angosta. Básicamente, estas son las dos expresiones de la ecuación de continuidad. La primera, que expresa el caudal másico, y la segunda, que expresa el caudal volumétrico. Eso es. Muy bien. Entonces, continuamos. La otra ecuación de dinámica de fluidos es la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli. Aquí he puesto lo que significa. Ecuación de Bernoulli. Expresa la conservación de la energía en dinámica de fluidos. La ecuación de Bernoulli expresa la ecuación de la energía en dinámica de fluidos. Ustedes saben que la ley de conservación de la energía dice: la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. La energía solamente se transforma. Entonces, para la reducción de la fórmula, tenemos un fluido que está moviéndose a través de una tubería. Tiene por una parte angosta, en la parte baja, y una parte más ancha en la parte alta. Aquí se ha marcado un nivel de diferencia. Un nivel de diferencia. Que está aquí. Entonces, este es el nivel de diferencia. Diríamos aquí, H vale 0. Este es el nivel de diferencia. Ahora, lo que se quiere es elevar el fluido, que empiece a moverse el fluido hacia arriba. Hacia arriba. Por supuesto, espontáneamente no se va a mover. No hay efecto sin causa. No existe la teoría de la espontaneidad, que espontáneamente empieza a subir el líquido. Imposible. Imposible. Entonces, ¿qué hacer? Hacer un trabajo. Hacer un trabajo. Aplicar una fuerza. Aquí en la parte del tubo angosto. Hay que aplicar una fuerza. Una fuerza. Esa fuerza tiene que empujar, ¿no? Aquí la fuerza que se aplique, la fuerza tiene que empujar al fluido una distancia. ¿Qué distancia? Esta sección, este perfil tiene que moverse hasta aquí. Hasta ahí. De eso se trata. O sea, aplicar una fuerza que logre desplazar esta sección, empuje a este líquido hasta aquí. En otras palabras, por decirlo así, que lo vacíe. Que lo vacíe. Entonces, eso es trabajo. Eso es trabajo. Por eso aquí en la ecuación he puesto el trabajo para mover el fluido en la parte angosta hacia arriba, por supuesto, será fuerza por desplazamiento. Fuerza por desplazamiento. Aquí estaba eso, no me importa el desplazamiento. Fuerza por desplazamiento. Donde la fuerza, en términos de presión, es presión por área.
esa fuerza 1 es igual a la presión 1 por el área 1 por el desplazamiento X sub 1. Y otra vez aquí, X sub 1 por la sección es el volumen. Sería el volumen 1. Ese es el volumen 1. Entonces, el trabajo que se ha realizado para empujar el fluido es igual a la presión 1 por el volumen 1 en movimiento. El volumen 1 es este volumen medio verduzco, ¿no? Un volumen cilíndrico que está en movimiento. Entonces, el trabajo 1 para elevar el fluido es eso. Presión 1 por volumen 1. Ahora, por supuesto, mientras no se lo mantenga, se puede caer. Eso se llama el trabajo de fuerzas gravitacionales. Es como yo levanto una silla, imagínense que levanto una silla medio metro de altura. Si no lo sostengo y suelto las manos, la silla se cae y vuelve a la posición inicial. Igualmente, aquí habría otro trabajo debido a las fuerzas gravitacionales. Ese trabajo es el trabajo 2. O sea, una vez que esto ya llegó hasta aquí, puede volverse. Puede volverse. Es decir, esto se volvería con una fuerza F2 aquí y se desplazaría a la distancia 2. Esta distancia. Si no se lo sostiene, se vuelve. Y ese trabajo 2, en una forma parecida, será fuerza 2 por distancia 2. Fuerza 2, la fuerza 2 por la distancia 2. De la definición de trabajo. Otra vez, la fuerza en términos de presión es presión por área. La presión por área por la distancia, aquí, X2. Igual que esto, el área, la base de este cilindro ancho, el área 2 por la distancia 2 es el volumen 2. Es una expresión parecida. Para mantener el movimiento, debe haber un trabajo neto. Para mantener el movimiento, porque lo que queremos es que el fluido vaya subiendo, ¿no? Debe haber un trabajo neto. Ese trabajo neto es la diferencia del trabajo 1 menos el trabajo 2. Lo que se hace es sustituir. El trabajo neto, trabajo 1, presión 1 por volumen 1. Menos el trabajo 2. El trabajo 2 es presión 2 por volumen 2. Ahora, como se dijo que el fluido hay planes de... Como se dijo que el fluido es incompresible, entonces no se comprime. De modo que el volumen 1 en la parte angosta, en movimiento, es igual al volumen 2. Y simplemente podemos llamar volumen. Entonces, ese volumen lo factorizamos y queda que el trabajo neto es igual al volumen en movimiento por la diferencia de presiones. Presión 1 por volumen, entre volumen queda presión 1. Menos. Presión 2 por volumen, entre volumen queda presión 2. Entonces, este trabajo es igual al volumen por la diferencia de presiones. El volumen, en términos de densidad, sería masa sobre densidad. Entonces, el trabajo neto será igual a la masa por el cambio de presiones sobre la densidad. Es el trabajo neto. Ahora, aquí viene la ley de conservación de la energía. La ley de conservación de la energía. ¿Qué dice? La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. La ley de conservación de la energía establece que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, para ejercer el trabajo neto hay que tener energía. Pero esa energía se transforma en incremento de energías. Por ejemplo, podría ser energía cinética, más energía potencial, más energía eléctrica, más energía luminosa, más energía interna, más energía eólica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí hay una tubería por donde se mueve un fluido. ¿Qué es lo que cambia? La altura. Altura 1, que habíamos marcado al nivel de diferencia. Del nivel de diferencia. La altura 1 es hasta aquí.
altura 1. La altura 2 es mucho mayor, entonces cambia la altura. Por lo tanto, hay cambio de energía potencial. Este trabajo que se está realizando, este trabajo es energía, porque para hacer trabajo hay que tener energía. Entonces, esa energía aplicada se está transformando en un incremento de energía potencial. También cambia la velocidad. Entonces, cambia la energía cinética. En otras palabras, el trabajo que se hace para empujar el fluido se transforma en un incremento de energía cinética más un incremento de energía potencial. Y ese incremento es energía cinética final en el punto 2 menos energía cinética inicial en el punto 1. Más el cambio de energía potencial en el punto 2 final menos energía potencial en el punto 1 inicial. Y hacemos las sustituciones. El trabajo neto era esto, ¿no? Este era el trabajo neto. Entonces ponemos aquí el trabajo neto. La energía cinética 2 será 1/2 de la masa por la velocidad 2 o final al cuadrado. Menos la energía cinética 1, 1/2 de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. Lo propio en la energía potencial. La energía potencial 2, masa por gravedad por altura 2, aquí, en este punto alto. Masa por gravedad por altura 2. Menos la energía potencial en el punto 1, masa por gravedad por altura 1. Entonces, eso sería la ecuación de Bernoulli, donde se hacen simplemente ya operaciones algebraicas. En todos los términos hay masa. Masa, 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 masa. De modo que se puede simplificar la masa, ¿no? Por una parte. Se simplifica la masa. Luego, la densidad aquí está dividiendo. En el primer miembro pasa a multiplicar a cada miembro, a cada término del segundo miembro. Esta densidad que está dividiendo pasa a multiplicar a cada término del segundo miembro. Y finalmente, todos los términos que tengan subíndice 1 se llevan al primer miembro. Y los que tengan subíndice 2 al segundo miembro. Y ahí queda entonces ya la ecuación de Bernoulli. Esta ecuación, que aquí he colocado con color rojo, es la ecuación de Bernoulli. Esta es la ecuación de Bernoulli. ¿Qué dice? En la tubería, la presión en el punto 1, en la parte angosta, más la presión dinámica, que se llama porque hay velocidad, 1/2 de la densidad por la velocidad en el punto 1 al cuadrado, más la energía hidrostática, que es densidad por gravedad en el punto 1, es igual a lo mismo en el punto 2. Presión en el punto 2, más 1/2 densidad por velocidad 2 al cuadrado, más densidad por gravedad por altura 2 en la parte alta. Esta es la ecuación de Bernoulli. Esto, por favor, van a memorizar, porque cuando yo llegue el examen de teoría, yo diré, a ver, diga la fórmula de la ecuación de Bernoulli. Y ustedes tendrán que decir la fórmula de la ecuación de Bernoulli, indicando que la presión en el punto 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad en el punto 1 al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura en el punto 1, es igual a lo mismo en el punto 2, a la presión en el punto 2, más 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura 2. Entonces, esta es la ecuación de Bernoulli. Expresa la conservación de la energía. Son esas dos ecuaciones que se aplican a todos los problemas de dinámica de fluidos. Aquí hay una aplicación, por ejemplo, de esta ecuación en lo que se llama el medidor de Venturi. El medidor de Venturi. El medidor de Venturi es una tubería que tiene una especie de garganta. Aquí está el área 1, en la parte ancha.
el área 1 en la parte ancha. Aquí está dibujado el área 1 en la parte ancha. Tiene un estrechamiento, una garganta de menor diámetro, el área 2, y vuelve otra vez a tener el área 1. Además, están comunicados por un tubo en forma de U. Por un tubo en forma de U. Si no hubiera movimiento, el nivel de líquido en el tubo en U estaría, el nivel de líquido en el tubo en U estaría a la misma altura. Si no hubiera movimiento, el nivel estaría a la misma altura. En ambas columnas del tubo en U. Pero cuando hay movimiento, entonces existe una diferencia de presiones. Esto parece que es al revés, pero no es así. En la parte ancha, la presión es mayor que en la parte angosta. En la parte ancha, la presión es mucho mayor que en la parte angosta. Por consiguiente, esta presión mayor en la parte ancha empuja a este fluido. Empuja este fluido. En la parte angosta, la presión es menor. Por supuesto, se deja empujar. Y eso origina el desnivel, H, minúscula, en el tubo en U. Eso origina el desnivel. Eso origina el desnivel en el tubo en U, debido a la diferencia de presiones. Hay un desnivel y, por supuesto, una altura H entre la parte alta aquí y la angosta. Entonces, con este tubo sirve para medir la velocidad de los fluidos. La presión en el punto 1, aquí, va a ser igual a la presión en el punto aquí. Un tema que quiero también comentar es que la presión a la misma altura es la misma. En este punto, llamemos este punto, en este tubo, el punto A. El punto A, aquí. El punto A. Y aquí el punto B. Entonces, la presión en el punto A va a ser igual a la presión en el punto B. Y la presión en el punto A es la presión 1 más la presión hidrostática de esta columna. Densidad por gravedad por altura. Esta altura. Y la presión en el punto B es igual a la presión en el punto 2 más la presión hidrostática de esta columna. De esta columna. Que tiene dos líquidos. Aquí en la parte superior el líquido que está circulando y aquí en la parte oscura de altura H el líquido manométrico. Entonces, igualando esas presiones se obtiene esta primera ecuación, que es una ecuación que nos da la diferencia de presiones en función de las densidades. La densidad del mercurio y la densidad del líquido que está moviéndose. También se puede aplicar la ecuación de Bernoulli al punto 1 y al punto 2, en la misma horizontal. Cuando se aplica la ecuación de Bernoulli, está a la misma altura, se van a simplificar las alturas y queda esta segunda ecuación, que es una segunda ecuación de la diferencia de presiones en función de las velocidades. Ahora, como los primeros miembros son iguales, los segundos tienen que serlo, y se igualan estos dos. Igualando estos miembros se puede encontrar entonces una ecuación que indica la velocidad del fluido. Aquí está la ecuación enmarcada, o vamos a hacerlo mejor con el cuadro. Con el medidor de Venturi se deduce esta ecuación. Esto vamos a verlo cuando hagamos ejercicios, seguramente el día miércoles. Entonces, la velocidad del fluido
en el punto 1 es igual a la sección 2, que se puede medir. Esta sección 2 se mide el diámetro, ¿no? Se mide el diámetro y con el diámetro se calcula el área 2. Es igual, además, multiplicado la raíz cuadrada de 2 por la densidad del mercurio, densidad del líquido manométrico, que es mercurio, que es conocido, menos la densidad del fluido que se está moviendo. Uno sabe si se está moviendo aire, agua u otro fluido. La gravedad, que se conoce, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y la altura, que también se mide con un flexómetro, se puede medir. Sobre la densidad ρ del fluido que se está moviendo, la sección 1 y 2 al cuadrado. Como digo, se mide el diámetro y con eso se calcula el área 2. Se mide el diámetro y se calcula el área 1 y el área 2. O sea, es posible, simplemente con mediciones, conocer todos los datos. Y de esa manera, con esta fórmula, se encuentra la velocidad del fluido en movimiento. Esto, vayan ustedes repasando, también estaba en la tarea semanal, algo de esto. En todo caso, cuando hagamos problemas, vamos a ver más aplicaciones de esto. Finalmente, hay muchas aplicaciones de aerodinámica. Recordando aquí, los primeros automóviles que se construyeron, el parabrisas prácticamente era vertical. Entonces, esto hacía que el aire que viene, el aire que venía cuando el móvil está en movimiento, entonces el aire viene y se choca aquí. Entonces, eso produce una turbulencia que hace que el motor tenga más esfuerzo para deslizarse. En cambio, con los estudios aerodinámicos, ha cambiado. El aire que viene aquí en un modelo aerodinámico ya no se choca. No forma turbulencia, sino hace este movimiento. De tal manera que el motor con menor esfuerzo puede avanzar. Lo mismo en los trenes eléctricos o en los yates, lo mismo, o sea, modelos aerodinámicos. Inclusive en el perfil del ala de un avión. Entonces, después vamos a ver en los ejercicios que, o como ya vimos, donde hay líneas de corriente más juntas, la presión es menor. Y donde están más esparcidas, la presión es mayor. En el perfil de ala de avión, eso origina que hay una fuerza de sustentación. Es interesante ver cómo hemos tardado, bueno, la humanidad ha tardado tanto en poder hacer estos modelos aerodinámicos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un ave, la creación de Dios, que tiene un modelo perfectamente aerodinámico, desde el piquito, la cabecita y las alas, ¿no? Que más o menos es lo que ahora sería una aeronave, un jet, etc. Entonces, hasta aquí esta parte de hidrodinámica básicamente. Hemos visto lo que estudia la hidrodinámica, hemos visto la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli. Vayan repasando estos temas. El próximo miércoles veremos problemas de hidrodinámica y también aplicaciones del medidor de Venturi. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí? ¿Preguntas? No, ingeniero, se entiende. Nada. ¿Ninguna pregunta? Ninguna pregunta. Disculpe, ingeniero, ¿de qué tema va a ser el segundo parcial? De dos temas, hidrostática e hidrodinámica, de los dos temas. Entonces vayan preparando. Hemos terminado más o menos en la parte teórica el tema de hidrostática. Esto que hemos visto hoy es lo más básico del tema de hidrodinámica. Entonces estudian estos dos temas en la parte teórica y los principios bíblicos del sexto al décimo. Del sexto al décimo, estudian los principios bíblicos. Yo creo que muy pronto vamos a empezar el examen oral porque son dos temas muy cortos. Haremos problemas para practicar y van a ser de esos dos temas el segundo parcial. ¿Alguna pregunta más? ¿Los resultados de parcial cuándo va a salir? Cuando termine de calificar.
Yo creo Ya. que la próxima semana estoy calificando, aún no he calificado el grupo de física 200, pero sí la próxima semana con seguridad se van a enterar. Muy bien, entonces nada más por hoy, que tengan buena tarde y nos vemos el día miércoles. Adiós. Buenas tardes, hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Adiós, jóvenes.